¿Estás listo? Seguiremos y comenzaremos a limpiar la cocina. No, me parece que hay algo más que a esto. ¿Qué piensas? Esto me parece muy fácil a mí. Eso es lo que parece. ¿Sí? Hola, necesito tu ayuda. Creo que yo tengo algo grande. ¿Qué tan pronto puedes estar aquí? Ya voy. Gracias. Hola. Hola. Gracias por tomar tiempo en tu apretada agenda y venir a ayudarme, especialmente en tan poco tiempo. No hay problema. ¿Qué es lo que estamos viendo? Esto es lo que sabemos. El sirviente encontró ayer el cuerpo del rey en su aposento cerca del mediodía. Él fue asesinado instantáneamente por fuerza contundente a la cabeza y un anillo para mujer en su pecho. Obviamente quiero hablar con la sirvienta quien encontró el cuerpo, la reina, porque ella probablemente estaba alrededor o cerca del momento de su muerte. ¿Y tiene el rey un heredero, el trono? Sí, él tiene un hijo, pero ¿qué es lo que tiene que ver con cualquier cosa? Una sed de poder podría ser un motivo para matar. Quiero hablar con él. Ellos serán nuestros tres sospechosos. Está bien, estoy en eso. Hola, tu Real Alteza. Lo siento por tu pérdida. Entiendo esto debe muy difícil para ti ahora. Necesito preguntar algunas preguntas para que podamos quién hizo esto para su marido. Sí, señor. Estoy bien. ¿Qué quieres saber? Solo quiero saber qué estabas haciendo ayer por la tarde cerca del tiempo del asesino. Estaba con mi esposo. Desde el momento me desperté, al tiempo me fue al contar ir a comprobar las personas de la cocina, asegurarse la cena de la última noche está preparada correctamente. Gracias. Tienen un poco agua. Volveré pronto. Hola, señorita. Soy agente especial Pablo Martínez. Entiendo que usted encontró el cuerpo. ¿Puedes decir qué estabas haciendo alrededor de ese tiempo ayer? Estaba pasando por mis tareas diarias cuando descubrí él. Ya veo. ¿Y ha estado trabajando aquí por mucho tiempo? No, actualmente. Solo tengo aquí por unos pocos meses. Lo siento, pero solo quiero saber, ¿cómo exactamente murió el rey? Era un trama de cabeza. ¿Por qué preguntas? Podría ser nada, pero como si no es, no lo sé cómo viviera conmigo mismo. Anoche, cuando estaba terminando la limpieza, he oído su majestad y príncipe Gonzalo discutiendo. ¿De verdad? ¿Qué pasa? No puede escuchar muy bien, pero he oído el rey amenaza a Gonzalo. Entonces el príncipe salió furioso y cerró de golpe la puerta. Gracias por su ayuda. Hablaremos más tarde. ¡Hey, niño! ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿No estás molesto, enojado, algo? No me importa tanto sobre para empezar. ¿Sobre la muerte de tu padre? Sí, ¿Y por qué es eso? porque se lo merecía. ¿Por qué dices eso? ¿Qué te hizo tu padre? No es lo que él me hizo, es lo que él hizo a mi madre. ¿Qué le hizo a ella? Él la golpea, fuerte, muy fuerte, y la destruida y él no se preocupa por ella nada. Ya veo. ¿Sabes si tu padre estaba hablando con otras mujeres antes de morir? ¿Qué tiene eso que ver con mi madre? En algún momento, cuando los matrimonios no van bien, así el padre podría pasar más tiempo con otras.
Bueno, ha pasado un tiempo con la doncella recientemente. Hablan mucho y tienen reuniones privadas en el dormitorio. ¿Y estuvo ella con él ayer antes de ser asesinado? Sí, en la mañana. Gracias. Señora, ¿cuál era la naturaleza de su relación con tu esposo antes de su muerte? ¿Qué quieres decir? Está normalmente feliz, enamorado relación. Él me ganó cuando nosotros éramos jóvenes y vencimos la desaparición de mi padre. ¿Verdad? ¿Por qué odio diferente de su hijo? ¿Y de qué estás hablando? ¿Cuánto tiempo te ha estado golpeando? Unos años. ¡Wow! Está un tiempo largo. Pensaría crecer cansado de todo después de un rato. Enojado, dispuesto a hacer algo, salir esta situación. Si usted es sugiriendo yo me mate mi esposo, está terriblemente equivocado, señor. Y cuando él comenzó a ver otras mujeres, eso solo debe haber acelerado su comportamiento. ¿De verdad? Dejas eso. Su hijo me dijo que su esposa había estado gastando mucho tiempo con sirvienta. Tú sabías, ¿verdad? ¡Cállate! ¿Me explica por qué mentiste sobre dónde estás la mañana pasada? Porque su hijo dijo que el rey era con el sirviente cuando reclamaste ser con él. ¿Dónde estabas? ¿Planeando un asesinato? Dije, ¡cállate! Encontramos su anillo en la escena, en su cuerpo. ¿Qué dices a eso? Mi anillo está robado de mi cuarto mañana pasado. No lo tuve. ¿Dónde estabas ayer? Sally, no estoy diciendo algo sin mi abogado. ¿Qué sabes de esto? Este es mi mamá. ¿Y qué? Fue encontrado en la escena del crimen. Si estás tratando de decir que mi madre tuvo algo que ver con esto, estás equivocado. Pues quien sea que se robó ese anillo esa mañana del crimen fue quien probablemente lo hizo. Y ella era solamente la otra persona en el cuarto. Mira, no sé nada. Pues dime qué es lo que sucedió o pasó en su cuarto ayer. ¿De qué fue su argumento? Fui allí para preguntar cómo puedo invitar a algunos amigos de la escuela por el fin de semana. No quiero conversar con mí porque él fue corriendo para hacer una cosa. Lo empujé y él se enojó y salió. Y después yo vi la sirvienta y se fueron. ¿Y este te hizo enojar? ¿Sí? Pues sí, pero no lo suficientemente enojado como para matarlo. Dejé la habitación inmediatamente. Gracias. Evidentemente, tú no estuviste con tu novio ayer por la mañana. Tu hijo vio él con la criada y que te vuelva loco. Obviamente. Suficiente enojado como para matar, ¿verdad? No. Pero no lo dirá dónde estabas ayer. Tu historia se está desmoronando poco a poco. Si de verdad pensaste que te ibas a salir con la tuya, estabas muy equivocado. Fue a un tribunal de divorcio. ¿Dónde? Fui con un abogado para divorciárselo. Sí. Señor, escogimos una letra a la escena del crimen y nos dice quién mató al rey. Ya voy. No puedo hacer eso mucho más. Estoy tomado cansado y nosotros huye al país. No podemos vivir así. Eres un monstruo y estás nunca eres. Va a doler nosotros o alguien más nunca más. ¡Lo sabía! Vemos que estaba cansado con la manera que su esposa y se trataba y su familia. Entonces, su escribe esta nota y se preparó a tomar a su hijo y salir para siempre. Pero algo cambia. Llegaron en una pelea y él te golpea. Otra vez, tal vez, él encontró la nota. Quién sabe, pero alguna cosa pasó, su rompió y su matalo y ahora él está muerto. No tuve una razón para dejarlo.
No era ella. ¿De qué hablas? Tenemos aquí en la carta. No, tú no. Mira esto, aquí mismo, donde dijo, huimos del país y no podemos seguir. Ella usó nosotros solamente. Cualquier persona nacida y criada aquí en este país habría usado el vosotros. ¿Quién en este castillo es de los Estados Unidos? La sirvienta. ¡Vámonos! ¡Para! Un poco más de un año pasado, el suegro del rey me contrató para Estados Unidos matar al rey si él no puede. Pues estoy aquí. Vine a trabajar como un sirviente, entonces tendría incontestable acceso. No habría sido fácil enmarcar, después encontré sobre el abuso. Hice el trabajo, me libré del anzuelo con la investigación, mientras que hace la reina parece más y más culpable. No fue lo suficientemente bueno. Espero que te guste aquí, porque vas a estar pasando el resto de tu vida encerrado en este país.